Vamos a una pausa y regresamos con el ex procurador, ex embajador, hoy abogado reconocido, notario Ignacio Morales Lechuga. Vamos a hablar sobre la libertad de expresión y la violencia hacia los periodistas. Va en serio, volvemos. Bueno, pues a últimas fechas el presidente de la República ha enviado mensajes muy fuertes contra los periodistas, pero más aún ha motivado, por una incultura evidente, ha motivado que el INAI le responda que no tiene facultades para perseguir en datos personales y así exhibirlos a contribuyentes, en este caso a periodistas. Ve usted esto. Y aquí no estamos hablando de bienes, porque eso es lo otro. Yo declaro mis bienes y son públicos. ¿Y por qué no van a ser públicos los bienes de Loret o de López Dóriga o de Krause o de Aguilar Camín, etcétera, etcétera, etcétera? O de los dueños de los medios de información públicos. Transparencia. Por eso es muy importante la autoridad moral, porque si no, no se podría. Don Ignacio Morales Lechuga, ¿cómo estás? Bien, Carlos, pero al mismo tiempo muy preocupado por las cosas tan graves que están pasando en nuestro país. A ver, por eso te he convocado, gracias como siempre por ser tan afable con Va en Serio. A ver, es que no sé cómo establecer la plataforma de diálogo contigo porque son demasiados los frentes abiertos, pero evidentemente lo último que nos llama la atención son los atentados, ya no solamente a la vida de los periodistas, a la vida de los defensores de derechos humanos, sino a la libre expresión. ¿Qué está pasando, Nacho? Y ahorita voy a convidar de un adelanto, una advertencia, un anticipo que lanzaste en redes sociales. ¿Qué está pasando, Nacho? Bueno, yo creo que el presidente ha buscado distintas maneras de agredir a la libre expresión de los mexicanos a través de los medios de comunicación y en concreto a los periodistas. De alguna manera, su ánimo, muy contrario a la libertad de expresión, más bien de un autócrata intolerante, pues también ha provocado la inseguridad de la que ya han sido víctimas varios periodistas. 6 para ser exactos, durante lo que va en el año. Pero del último acontecimiento que vimos, en donde el presidente da datos reservados de Carlos Loret de Mola y los expone a la opinión pública, es una clara y flagrante violación al artículo 16 de nuestra Constitución. Es un derecho humano frente al Estado que esos datos se los deba reservar el Estado. No puede revelarlos, como también lo prohíbe la propia ley respectiva, reglamentaria. Pero por otra parte, el presidente se ampara a veces en el derecho de réplica. Falso. El derecho de réplica no aplica cuando se está dando una opinión sobre una figura pública como lo es él, porque la opinión es parte de la libertad de expresión. La de réplica como derecho humano de cualquier ciudadano derivado del Pacto de San José, suscrito por México, se refiere exclusivamente a los hechos. Es decir, cuando hay un hecho equivocado, cuando hay un hecho falso, cuando hay un hecho atribuido a una persona, esta persona siempre tendrá el derecho humano a replicar. Pero eso no es lo que hace el presidente y tampoco lo permite porque de alguna manera desde las mañaneras lanza mentiras, falsedades y diatribas contra muchísimos mexicanos. Así que yo siento que estamos atravesando un momento grave, un momento muy grave en donde la libertad de expresión, por un lado, corre peligro frente a la narcodelincuencia y por el otro frente al Estado que abre frentes muy agresivos, obviamente limitando, coartando, prohibiendo prácticamente la libre expresión.
A ver, Nacho, se está cometiendo pública y nacionalmente una irregularidad. No sé si se pueda tipificar como delito, pero una irregularidad. Y así queda, así simplemente queda, no pasa nada. Aquí hay varias cosas. En primer lugar, el presidente tendría que ser objeto de una investigación, en este caso por el INAI, llegar a la conclusión de que es inimputable por ser presidente, porque goza de fuero, pero cuando menos un acto de reprobación lo tendría que tener. Y el INAI debería abrir de oficio el expediente a través del cual el propio presidente vulnera los derechos humanos de un periodista, en el último caso a que nos referimos. Y, por otra parte, abrir la investigación en cuanto a los colaboradores del propio presidente que le allegaron esta información, bien sean de la Secretaría de Hacienda, del SAT o del área de comunicación social, porque son datos que no debieron haberse filtrado, entregado a ninguna persona. Así que el INAI tiene trabajo. Vamos a ver si se atreve a hacerlo. No necesita denuncia, lo puede hacer de oficio. Este es lo que procedería. Es decir, es una de las primeras consecuencias. Segundo, ¿hay un delito? Sí, hay una conducta ilícita. ¿El presidente puede ser sancionado por esta conducta ilícita? No, no puede ser sancionado porque la propia Constitución le otorga fuero. Bueno, parece fuera de cualquier tono o proporción racional lo que voy a decir, pero que el presidente de un país gobierne a través de anónimos que le llegan de parte del pueblo me parece verdaderamente preocupante. Fuiste, licenciado Moro Lechuga, el primero y más contundente en redes sociales en advertir que el INAI no tenía facultades para lo que solicitaba el presidente y que si así contestaba el INAI a favor de la petición presidencial, será un acto constitucional. Bueno, pues ya hay respuesta, leo textual, dice, el INAI informa que carece de facultades para la investigación solicitada por el presidente de la República y que se deben respetar los principios y deberes para la protección de los datos personales. Hasta aquí la cita. A ver, licenciado Morales Lechuga, no acabo de entender, o sea, el presidente se recarga en una acusación nacional muy grave porque le llegan anónimos y después como el representante de la máxima institución de este país solicita algo que no procede. No, mira, Carlos, es una jugada política para las mayorías que le aplauden todo lo que él haga. Es decir, trata de arrinconar al INAI, como lo ha hecho con el INE, como lo ha hecho con la COFESE, porque en el fondo el propósito es desaparecer todos los institutos autónomos en aras, entre comillas, de la austeridad. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Los pone contra la pared, les manda y el día de mañana dirá, se niegan a investigar. Son amafiados, asociados con los golpistas, porque los críticos tenemos ahora dos características. De ser fifís y de derecha, pasamos a ser golpistas y traidores. Traidores a no sé qué, traidores a la patria seguramente, pero ese es el adjetivo calificativo. Ha sido una persona que se le ha pasado en estos 3 años estableciendo categorías de adjetivos calificativos sin ningún sustento, sin ninguna prueba, contra todo aquello que no le aplauda. Esa es la realidad. Hay una intolerancia superlativa. Entonces, lo que el INAI debe hacer es, presidente, no podemos, pero segundo, te advertimos que vamos a investigar lo que tú has hecho. Y entonces nos tendrás que declarar, tú y tus colaboradores, cómo, de dónde obtuvieron esos datos y cómo los diste a conocer. Así más o menos tendría que ser. Y el INAI abrir un expediente, una investigación, y si encuentra que se cometieron ilícitos, turnarlo a la Fiscalía General de la República. Eso es lo que tiene que hacer. Pero estamos transitando, no sé si estés de acuerdo conmigo, por tres renglones, 3 incisos muy, muy, muy peligrosos, licenciado Morales Lechuga. 1, el menosprecio hacia los demás. 2, el desprecio hacia los demás. Y 3, poner en riesgo la vida de los demás. Es cierto, es contrario a los propósitos de la política y de la gobernabilidad. La democracia supone un Estado de Derecho,
un respeto a las libertades y derechos humanos, una voluntad electoral, pero sobre todo un afán de conciliar y de unir a lo diverso, a lo distinto, sobre todo entre elección y elección, Sí. para que todos trabajemos en pos de ciertos ideales, proyectos y objetivos que logremos alcanzar como sociedad. Así veníamos. Es decir, vamos a trabajar por inversión, por crecimiento económico, por desarrollo social, por desarrollo humano. Vamos a buscar vernos como mexicanos con nuestras diferencias, y esto se acabó hace 3 años. Y ahora caminamos en medio del odio, de la confrontación, de la violencia, de los discursos incendiarios, de los discursos polarizantes que están fracturando a la sociedad que antes de algún modo nos encontrábamos más o menos unidos. Esa es la realidad. Eso es lo que está pasando ahora. Dime una cosa, ¿has recibido alguna advertencia, alguna señal, alguna amenaza por tus reflexiones diarias sobre el sistema? De todo tipo, Carlos, no los puedo atribuir al gobierno, por supuesto, pero bueno, el presidente públicamente hace 3 semanas dijo que me había hecho, que por qué yo había dicho que era el peor presidente de los últimos 90 años. No lo dije así exactamente, pero después me dieron ganas de decir, bueno, creo que estoy de acuerdo en lo que el propio presidente afirmó, ¿no? Ajá. Ahora que lo dijo y lo reflexiono, pues sí, Pensándolo debía bien. haberlo dicho, dije. Oye, Nacho, pues te agradezco mucho esta conversación que nos clarifica muchas dudas que tenemos, muchas confusiones que se han generado. Y bueno, mira, le voy a presentar a nuestro auditorio este cartón de Pedro Sol, en donde no entiendo muy bien a qué se refiere Pedro, porque vemos ahí un personaje que se parece a ya sabes quién, y dice pausa por el día de San Valentín. Entonces no sé si la pausa tiene relación al Día del Amor o la pausa tiene relación a España, pero mire, es el cartón de Pedro Sol. Licenciado Morales Lechuga, muchísimas gracias, nos volveremos a encontrar. Gracias, Carlos. Un abrazo con el afecto invariable. Y correspondido al doble. Muchas gracias, licenciado Morales Lechuga, nombre de altísima credibilidad por varios aspectos en nuestro país. Quiero aprovechar, por cierto, para mandar un mensaje a quien he prometido, que es la señora Esperanza Ibarra Valencia, fiel seguidora de nuestros espacios. Muchas gracias. Y vamos a una pausa, vamos a regresar en El lugar de los hechos, un libro publicado por Jorge Zarza, un conductor extraordinario periodista que estará con nosotros luego de esta pausa. Licenciado Morales, gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias, Carlos. Nosotros continuamos y esto va en serio. Volvemos.